Buenas tardes, soy Juan Carlos Flores Merino del Grupo PRO, responsable de la impartición del módulo 5 de la preparación para la certificación del Human Resources Certification Institute. El módulo 5 tiene que ver con las relaciones laborales y la comunicación que se tiene básicamente entre los empleados y la empresa. Y lo que estuvimos revisando en esta primera sesión, y este video es para que aquellos que quieran repasar los primeros temas que vimos, tiene que ver con esta cuestión de justamente el contacto que se tiene durante toda la vida laboral de los empleados, inclusive antes de que estos sean empleados. Es importante mantener la formalidad entre lo que son las personas que van a trabajar en la empresa y la empresa. ¿Qué incluye las relaciones con los empleados? Pues justamente la administración, el manejo de la relación de trabajo entre el empleador y el empleado. Y una de las cosas importantes es que hay que considerar que cualquier persona que tenga personal a su cargo, y no solamente recursos humanos, son responsables de representar a la empresa ante los empleados, pero también de representar a los empleados ante la empresa. Entonces es algo que normalmente se deja a cargo del área de recursos humanos, lo cual no es totalmente un acierto. Cada jefe, como jefe, que es nombrado por la empresa, es responsable de esa relación. Dentro de este ciclo de vida de los empleados, vemos que la relación con los futuros empleados ya empieza a ser, digamos, delicada, porque tenemos que ser formales y tenemos que manejar cierto tipo de circunstancias desde el momento que estamos reclutando como empresa y dando el nombre de la organización, hasta cuando se le da una propuesta a aquellos empleados o futuros empleados para que realmente entren a la organización que queremos que sea. El ciclo de vida de los empleados incluye desde el reclutamiento, la selección, esta parte que le llaman onboarding o la inducción a la organización, y luego todo el ciclo de formación, de desarrollo, de retención, si es lo que queremos que las personas se mantengan en la empresa, y todo aquel cambio que suceda, la transición, este círculo lo vamos viendo durante todo el ciclo, la parte de vida de los empleados, dentro de la organización me refiero. Pero también hay algo que estuvimos platicando esto termina cuando hay una separación voluntaria o involuntaria de las personas que trabajan en la organización. Y yo, por mi parte, comentaba que es necesario también considerar que el proceso de inducción a la organización se debería de dar una sola vez, que no siempre es así. Hay personas que tienen años sin inducción. Pero lo importante es considerar que la inducción a la empresa es una sola vez y la inducción al puesto es cada vez que la persona cambie de puesto. Por eso yo le estoy incluyendo esto, aunque el ciclo, digamos, tradicional no lo incluye. Pues como parte de nuestra labor es hacer cierto tipo de comentarios y cierto tipo de aclaraciones que puedan ayudarlos también, no solamente a la certificación, sino a su vida laboral. Algo importante en todo el proceso, yo creo que la parte medular de las relaciones con el empleado tiene que ver con conseguir el compromiso de estos, porque el compromiso es el centro de todo lo que ustedes quieran y tiene que ver con el desempeño de las personas dentro de la organización y tiene que ver con que se logre la productividad, la calidad, todo lo que ustedes mencionen es con base en el compromiso de los empleados. Ahora, ¿cómo saber que es rentable el compromiso de los empleados? Pues simple y sencillamente con los resultados. Pero muchos ejecutivos, y me los he encontrado a lo largo de mi vida laboral, no están totalmente de acuerdo con invertir en programas de compromiso, en programas de empowerment y este tipo de a veces modas, pero yo creo que más allá de una moda es algo importante. Creo que se puede defender perfectamente bien con un estudio que hizo la empresa Gallup, y esto no es parte del programa que estuvimos viendo. Bueno, sí se menciona dentro de todo el material,
pero una de las cosas que me gusta platicarles es de dónde viene este estudio y cómo utilizarlo. La empresa Gallup, que se dedica a hacer encuestas de diferentes tipos, ha hecho específicamente una que se llama Estudios sobre Compromiso a través de una herramienta que se llama el Q12, o sea, 12 preguntas. Y esta encuesta tiene pues mucho más de 25 años. Esta lámina corresponde a hace algunos años, por lo tanto son más de 25 años, más de 1 millón de personas que han participado en más de 180 países. Y muchos de los resultados aquí los vamos a ver, y de hecho creo que con esto se entiende muy bien la importancia de mantener una buena relación con los empleados. Gallup lo que define primeramente es cómo definimos o cómo establecemos que un empleado está comprometido. Pues bueno, se identifican varios puntos. El primero es que los empleados comprometidos conocen el propósito de su trabajo y además buscan los mejores caminos para poder lograrlo. El segundo es que ponen todo de su parte para lograr hacer un excelente trabajo, hacer bien las cosas, y con esto ellos mismos tienen un recurrente sentido de logro, por eso dan lo mejor. Y además su energía viene mucho de las aspiraciones, de luchar por las aspiraciones compartidas, no nada más ellos, sino también consideran a sus empleados, si tienen gente a cargo, o bien a sus compañeros de trabajo. Y además tienen un alto grado de satisfacción, dedicación y lealtad. Y esta parte de la permanencia y de la retención tiene que ver justamente, como decíamos, con que la gente se sienta comprometida. Por lo tanto, el invertir en estos programas tiene una repercusión en los ingresos de la empresa, lo vamos a ver más adelante. Gallup también define 3 tipos de compromiso o de empleados comprometidos. Aquellos que justamente están totalmente comprometidos, aquellos que no están comprometidos y además, bueno, pues son probablemente la mayor parte de los empleados que solamente van y cumplen lo necesario. Y hay un estudio adicional que tiene Gallup que dice que 7 de cada 10 personas en las organizaciones no les gusta lo que hacen, y esto es pues bastante alta la tasa de insatisfacción de las personas en las empresas. Y existen los empleados activamente desligados, son aquellos que totalmente hacen todo lo que pueden en contra de la organización. Yo diría que aquí hay mucho sentimiento de terrorismo e inclusive sabotaje, ese tipo de cosas, pero lo que busca Gallup o lo que buscó Gallup es definir el asunto del compromiso dentro de las organizaciones. Entonces, estos empleados, los activamente desligados, demuestran que no están con la organización. Es peligroso los empleados no comprometidos, los no comprometidos, porque puede ser que parece que están trabajando bien, se sienten bien, pero no necesariamente están diciendo lo que está pasando. Ahora, ¿cuáles son las 12 preguntas que Gallup hizo y que se llama precisamente Q12? Son probablemente unas preguntas que se nos harían extrañas si no conocemos el proceso, pero muy interesantes. La primera pregunta es, ¿sé lo que se espera de mí en el trabajo? Y la idea, y como veíamos en la definición de un empleado comprometido, conoce lo que se espera de ellos y lo que se espera de su trabajo. Tengo el equipo y los materiales que necesito para hacer mi trabajo correctamente. Quiere decir que percibo que lo que me da la organización es lo necesario y probablemente cumple perfectamente lo que voy a utilizar para lograr mi cometido. En mi trabajo tengo cada día la oportunidad de hacer lo que mejor sé hacer. Estoy en el lugar adecuado. En la última semana, y esto es muy importante, en la última semana quiere decir que frecuentemente he recibido reconocimiento o elogios por un trabajo bien hecho. Como es comprometido el empleado, sabe que regularmente le reconocen el trabajo que está bien hecho. Mi jefe o supervisor o alguna persona en el trabajo demuestra tener un genuino interés, ¿no? Por mí como persona, o sea, las personas se interesan realmente en nosotros como personas, en esta organización. Hay alguien en mi trabajo que estimula mi desarrollo
personal y profesional, y esto no nada más es el jefe, sino puede ser recursos humanos mismos, los programas, es un genuino interés organizacional, formal, estructurado en procesos. La séptima pregunta, en el trabajo mis opiniones parecen contar, esto quiere decir, me toman en cuenta. La misión o propósito de la empresa hace que sienta que mi trabajo es importante, me identifico. Esta parte se habla mucho de los líderes que logren hacer que los objetivos de la organización empaten con los objetivos de las personas. Y mis compañeros de trabajo están dedicados y comprometidos. Veo un ambiente similar de que la gente está aquí porque le gusta. Y tengo un mejor amigo en el trabajo. Y una cosa, un aspecto muy importante tiene que ver con que no venimos en los trabajos no venimos a ser amigos. Sin embargo, estamos en un lugar que nos gusta, o esperaríamos que así sucediera. Estamos en un lugar en donde podemos desarrollarnos. La gente que está a mi alrededor empata con lo que a mí me gusta. Por lo tanto, probablemente esa relación sea muy factible que en un momento dado nos ayude a poder hacer amigos dentro de la organización, pero esta pregunta probablemente sea a veces poco comprensible de entender, pero el hecho de que yo tengo amigos dentro de la organización quiere decir que hay personas afines. 11. Durante los últimos 6 meses alguien en el trabajo me ha hablado sobre mi progreso y estamos hablando en periodos, digamos, pues comprensibles en el que puede la gente avanzar dentro de la organización. Quiere decir que 6 meses hay programas de desarrollo, hay programas en donde puedo ir a capacitarme, hay información y alguien también interesado o alguien a cargo de este tipo de cosas. Y por último, este último año he tenido oportunidad de aprender y crecer personal y profesionalmente en el trabajo. Esta encuesta lo que arrojó al final como resultados, de manera general, que los empleados comprometidos tienen impacto en varias cosas. Fíjense nada más, en utilidades, en la productividad de la organización, en la retención de las personas, sobre todo aquellas que deberían de quedarse porque realmente son las que están comprometidas, y un aspecto muy importante que al final se convierte en un ciclo, la satisfacción del cliente. Y esta satisfacción del cliente, por supuesto que trae utilidades, trae pues ingresos. Por lo tanto, el invertir en el compromiso de los empleados reditúa, pero administrarlo también, que es la parte de relaciones con empleados. El compromiso del empleado es la clave para el desempeño extraordinario. Justamente no requerimos empleados capaces, no requerimos empleados o no solamente capaces, no solamente bien preparados y dispuestos, sino que estén comprometidos. Esa es la clave importante. La conclusión o de las conclusiones más destacables de este estudio es que el compromiso del empleado es crítico, como habíamos visto en el éxito del negocio, y algo todavía que aterriza más todos estos esfuerzos que se hacen porque haya liderazgo en la organización es que el jefe inmediato es la pieza que hace que las cosas funcionen en el compromiso del empleado. Un jefe puede lograr el compromiso o el que no esté comprometido una persona. Por lo tanto, el liderazgo del jefe inmediato influye en la percepción que el empleado tiene, incluso en la pregunta que se refería a que tengo los elementos necesarios para hacer mi trabajo. Hay un desglose de este estudio que no nos metimos a ver, pero tiene que ver con que dentro de una empresa que tenía instalaciones similares, procesos similares, herramientas similares de este tipo, probablemente alguna de las tiendas tipo Home Depot, Walmart, se revisó los resultados de los empleados comprometidos y los no comprometidos, digamos las sucursales que tenían empleados comprometidos y no comprometidos, y se compararon los resultados en estos puntos: utilidades, ingresos, rotación, etcétera. Y los que tenían los empleados comprometidos, todo era positivo. Y en los que no, bajaban, inclusive hasta en cuestión de millones de dólares de diferencia. Y la última conclusión que probablemente conozcan es que la gente renuncia a sus líderes y no a las empresas. Yo añadiría, es mejor trabajar en una mala empresa con un buen jefe que en una buena empresa con un mal jefe. Muy probablemente nos vayamos
de una buena empresa porque el jefe no fue la persona adecuada. Entonces, y algo de manera general, hablamos justamente de que las personas que tienen compromiso, falta de compromiso y falta de compromiso intencional se dan en todo el mundo, no necesariamente en México. Y bueno, aquí no se alcanza a distinguir en esta grabación probablemente, pero en Latinoamérica tenemos una de las tasas más altas de personal comprometido, que es el 21%, contra el este de Asia, que es el 6%. Los no comprometidos son el 60%, y estamos hablando en Latinoamérica. En Estados Unidos es alrededor del 54%, 29% de los comprometidos. Y las tasas de los activamente, digamos, no comprometidos rondan a cerca de los 20%. Entonces, bueno, no nos metimos a ver tanto esto. Yo creo que lo importante es saber y entender que la base de todas las relaciones con empleados tiene que ver con el compromiso. Todo lo que hagamos tiene que ver también mucho con el cumplir la reglamentación, la cuestión de los derechos humanos y toda esta cuestión que últimamente se ha puesto más de moda, que no debería ser una moda, pero hay que estar cubriendo tanto la seguridad, la protección, el compromiso, la lealtad, que los empleados tengan lo que necesitan, que sean tratados adecuadamente y bueno, que los resultados al final se miden en dinero, en las organizaciones y en recursos. Y dentro de este proceso de compromiso de los empleados hablamos de las teorías de satisfacción laboral, básicamente 4 teorías: la de satisfacción, la de recompensa, discrepancia y equidad. De manera muy general, para que sea muy claro, es la teoría de satisfacción laboral. Lo que nos dice es que la satisfacción de los empleados en el ámbito del trabajo depende del grado en el que se cubran sus necesidades. Entonces, si cubro tus necesidades, va a haber satisfacción. Si no las cubro, o en el grado en que no las cubra, va a haber ese grado de no satisfacción. Esta teoría, digamos, tiene más recovecos, pero de manera general se puede explicar así, ¿no? En la medida que yo cubra tus necesidades, voy a cubrir y voy a hacer que estés satisfecho. Y la satisfacción, de alguna manera, nos acerca al compromiso de los empleados. La teoría de la recompensa habla que el bienestar laboral depende de los estímulos que la gente recibe, tanto en cantidad y en momento. No importa que te dé muy buenos resultados económicos o bonos o prestaciones, si te las doy a destiempo, a lo mejor no te pago a tiempo, a pesar de que te pague bien, eso puede causar una insatisfacción. Y recordemos que la insatisfacción nos va a traer poco compromiso o una tasa de reducción del compromiso. Entonces, entre más recompensas, más satisfacción. Entre más sanciones una persona, menos satisfacción hay. Entonces, la pregunta sería, ¿qué perciben los empleados como recompensa y como satisfacción? Y es importante esta pregunta porque en la medida que yo conozca a los empleados, no estamos hablando de motivarlos, no podemos motivar a la gente, podemos encontrar los motivadores y ofrecerles incentivos para que ellos se motiven. Entonces, esta parte de la recompensa y la satisfacción básicamente es el conocer a los empleados para saber qué es lo que podemos darles. La teoría de la discrepancia tiene que ver con las expectativas. Las expectativas a veces son difíciles de medir, pero hay que estar muy al tanto de qué espera la gente. La comparación entre lo que debería de ser contra lo que es justamente lo que hace la diferencia entre las discrepancias. Y estas discrepancias nos llevan del lado de la insatisfacción o del lado de la satisfacción. Y satisfacción, como veíamos, compromiso. Y el comprender las expectativas va a ser el meollo del asunto en cuanto al compromiso de los empleados en la organización. La teoría de la equidad tiene que ver con la comparación de los esfuerzos y resultados con los de otros. Aquí estoy comparándome, a ver, si yo me esfuerzo de esta manera y recibo y tengo este resultado y me costó mucho más trabajo que aquel que hizo menos esfuerzo y tuvo los mismos resultados, quiere decir que no hay equidad. Por lo tanto, estoy insatisfecho. El esfuerzo y el resultado, cuando es favorable y es comparado con el esfuerzo y resultado de otros, si veo que mi esfuerzo y mi resultado son, digamos, superiores a los de otros, yo voy a estar satisfecho.
o iguales. Si veo que el esfuerzo trae los resultados tanto conmigo como con otros, hay satisfacción, pero en toda desigualdad hay insatisfacción. Si yo percibo que el esfuerzo que el otro hace no es equivalente al mío y tiene resultados iguales o superiores, pues no estoy de acuerdo. Bien, entonces aquí platicamos un poco acerca de la felicidad de los empleados de signo de productividad. No, de hecho hay estudios que más bien no existe un estudio que haya demostrado la relación directa, más bien hay empleados felices, muy poco productivos. Es más, quizás su felicidad se basa en que no son requeridos y no, inclusive no son a lo mejor dados de baja, pero tampoco son productivos. Entonces la felicidad no necesariamente tiene que ver con la productividad. ¿Cuáles son los mejores pronosticadores de la satisfacción laboral? Pues el reconocimiento, la equidad, la programación, la recompensa, las expectativas. Cuando el reconocimiento es adecuado, lo que va a suceder es que la satisfacción de los empleados va a ser adecuada. ¿Cómo medir la satisfacción laboral? Bueno, pues hay diferentes mecanismos. Los más recurrentes son las entrevistas con los empleados, ¿no? Las encuestas de satisfacción, las entrevistas de salida y las encuestas de actitud, ¿no? Dentro de las encuestas, este tema no nos metimos a fondo, pero hay diferentes formas de medirlos. Hay la escala diferencial semántico, estás de un lado o digamos estás de aquel lado o de este lado. Y en esa distancia, bueno, pues puedes colocarte en alguno de los grados. O está la escala de Likert, y Likert tiene algunos detalles, porque a veces el hecho de que tú califiques 1, 2, 3 o 4, 1, 2 los juntas, el 3 es neutral, 4 y 5 los juntas, entonces realmente tienes 3 puntos. Y la mayoría de las veces las personas contestan hacia el lado positivo. Y este lado positivo es más fácil. De hecho, hay un estudio que lo estoy incluyendo que no necesariamente está en el material, pero nos habla de que la escala es fácil de aplicar, se puede utilizar en ítems o aspectos que no tienen relación con la expresión, pero pues sí nos definen, digamos, algunos conceptos y qué tanto estoy de acuerdo o en desacuerdo. Ofrece una graduación de opinión de las personas encuestadas, es sencilla de contestar, pero los estudios indican que existe un sesgo de la escala, siempre las respuestas positivas superan a las negativas, y los encuestados tienden a contestar de acuerdo, no totalmente de acuerdo, para demostrar que no está tan mal la cosa. Y hay dificultad para establecer con precisión, justamente porque se van juntando los de acuerdo y los totalmente de acuerdo contra los en desacuerdo y en totalmente en desacuerdo. Entonces quedan 3 en lugar de 5 diferencias. Bueno, esto no lo estuvimos viendo totalmente. Y la importancia de saber qué hacer después de la encuesta de satisfacción. ¿Qué hay que hacer? Obviamente, pues recuperar los datos, procesarlos, interpretarlos, dar retroalimentación tanto a los empleados como a los líderes, porque si alguien está interesado en saber cuál fue la respuesta del resto, fue los mismos empleados que contestaron. Hay que hacer una intervención. Si no se hace nada, pues no va a pasar nada con el resultado del siguiente año. Por lo tanto, se quema la posibilidad con los empleados. Hay que hacer planes de acción, la implantación y el seguimiento y una evaluación de ver cómo están funcionando las cosas. ¿Es importante dar retroalimentación? Por supuesto que sí, ¿no? Por lo mismo que decíamos. ¿Qué pasa si no se hace nada? Pues el clima laboral se decae, reduce y la gente ya no cree en las personas que están arriba haciendo este tipo de cosas. La intervención requiere justamente de la retroalimentación, pero también requiere del compromiso de todos, sobre todo de los líderes, de la alta gerencia, para el apoyo. Y también se requiere que el cuestionario esté diseñado específicamente para las necesidades de la organización. Hay muchas empresas que se dedican justamente a prestar estos servicios, pero tiene que estar adecuado con la organización. Ahora, el siguiente tema que tocamos, y me voy a ir navegando por estos, no los vamos a ver, por supuesto,
Hablamos de diversidad e inclusión y la diferencia entre la diversidad y la inclusión. ¿Cuál es la diferencia principal entre diversidad e inclusión? Que la diversidad tiene que ver con todas las personas diferentes que podemos invitar a la organización, y esto incluye a aquellas personas que quizá no tengan la capacidad total que tengan los demás, digamos, tengan alguna incapacidad, pero la inclusión es el poderlos hacer partícipes y estarlos considerando dentro de la organización. No tiene que ver que yo traiga gente que tenga una discapacidad y los hagan a un lado dentro de la organización. Quiere decir que tengo diversidad, pero no inclusión. Y la inclusión tiene que ver con aspectos tanto personales de la gente que los deba de tratar, como también con todos los aspectos que los ayudan. Por ejemplo, si estamos hablando de gente con discapacidades motrices, debe de haber rampas, debe de haber facilidades para que estas personas puedan moverse en la organización. En dado caso, si invitamos a gente y no se pueden mover, pues no estamos siendo incluyentes. Si estamos invitando sordomudos, hay que capacitar a los empleados que van a estar con ellos a lenguaje de señas, por ejemplo. Si hay gente con discapacidad visual o débiles visuales, debe de haber ayudas para ellos. Eso es inclusión. También el que los hagamos partícipes, como les decía, tanto de parte de la gerencia como de parte de los compañeros que tienen junto. Y bueno, si no hay una sin la otra, pues es como tener un programa sin el soporte del mismo. Las iniciativas que tiene la diversidad y la inclusión son varias, digamos, podemos cambiar las políticas y las prácticas. Ahora está muy de moda también, lamentablemente como moda no funciona, sino más bien debería ser algo consistente. Buscar, digamos, reclutamiento dirigido, ir con aquellos lugares que se dediquen a ayudar a ese tipo de personas que queremos incluir en grupos, que pueden ser desde edades, diferentes capacidades o discapacidades, formas de pensar, preferencias de todo tipo. Yo creo que si somos abiertos y nos fijamos nada más en que ellos puedan hacer el trabajo que nosotros requerimos, hemos expuesto casos, por ejemplo, en alguna empresa donde yo trabajé se incluyó gente con síndrome de Down que eran perfectamente hábiles para hacer ensobretados y no se distraían para nada y eran muy, muy efectivos, muy productivos. Y la gente que no tenía síndrome de Down se tardaba mucho más, se distraía con otras cosas y, digamos, se cumplió ambas cosas, ¿no? Grupos de recursos para empleados, esto incluye que haya oportunidad de que la gente con digamos, gustos afines se puedan juntar dentro de la organización, cuidando también que esto no se convierta en una discriminación interna. Es que tú no puedes pertenecer a este grupo, más bien es la invitación a que aquellos que tengan algunas similitudes que quieran compartir, lo puedan hacer en grupos. Horarios de trabajo flexibles y acuerdos de horarios, etcétera, y alcance comunitario para poder ayudar a la comunidad en la que está la organización. Todas estas organizaciones tienen una ventaja, son innovadoras, están más comprometidas, son más creativas, la gente se compromete porque ve que se está ayudando a la comunidad, tienen mayores ingresos, por lo tanto, y tiene que ver mucho con el compromiso, más allá de que sea por este tipo de programas, es por entender que es una empresa que vale la pena, por lo tanto me comprometo con ella. Y por lo tanto son más rentables. Bien, hasta aquí estuvimos revisando un poco acerca del sistema de denuncias, ya no tanto a fondo. Y bueno, espero que les haya servido este breve repaso y cualquier cosa, bueno, pues seguimos a sus órdenes.